Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo la hora en que se estén conectando conmigo para hacer esta actualización en factores humanos. Comúnmente hemos escuchado que el 80% de los accidentes de aviación están relacionados con el error humano y se le atribuye al desempeño humano ser el factor causante de la mayoría de los accidentes. Para lograr que disminuya la ocurrencia de errores, violaciones y el índice de accidentes, es necesario estudiar y comprender mejor al ser humano y aplicar todos los conocimientos que podamos obtener a nuestras actividades operacionales, así como a nuestra práctica docente. Para esta actividad de actualización, nuestro objetivo general es comprender los conceptos relacionados con la naturaleza del ser humano y su comportamiento, vistos desde la perspectiva de la programación neurolingüística o PNL. Vamos a tratar dos temas. Esta actualización nos llevaría 8 horas si la estuviéramos efectuando presencialmente. Y vamos a tratar básicamente dos temas. En el primero vamos a hablar sobre el ser humano en general, su origen, el lenguaje, lo que es mente, cuerpo y alma y su interrelación, y lo que tiene que ver con el nacimiento y la evolución del ser humano. Como segundo tema estaremos tratando los factores psicológicos que inciden en el comportamiento humano. Y aquí, en efecto, vamos a tener una perspectiva desde la PNL. Vamos a tratar entonces las heridas de la infancia, vamos a ver las creencias, cómo influyen en nuestra manera de comportarnos, y también vamos a hablar sobre el cambio emocional. El primer avance humano fue de carácter biológico y consistió precisamente en alcanzar la condición humana. Y eso fue convertirse en un ser bípedo hace 4 millones de años. Al caminar en sus miembros traseros, las patas delanteras quedaban libres y podían ser utilizadas para transportar alimentos o incluso herramientas con las cuales se podían defender, tales como palos, huesos. Así fue posible la diferenciación de las manos y los pies y la aparición de los pulgares oponibles, que es un rasgo característico de las especies humanas. El primer homínido bípedo fue el Australopithecus. No superaba el 1,20 m de altura y pesaba escasamente 30 kilos. El primer Australopithecus encontrado se llamó Lucy y fue encontrado en Etiopía. De acuerdo a la explicación más probable que la ciencia ha podido deducir, nuestra especie, el Homo sapiens, es la única sobreviviente de un conjunto de especies humanas similares que entre todas componen el género Homo. Tenemos allí el Homo neanderthalensis, el Homo erectus, el Homo ergaster, por mencionar algunas. Estas especies eran distintas entre sí y genéticamente, aunque todas compartían rasgos fundamentales que las identificaban como humanas. La capacidad para caminar erguidos y manejar herramientas, una estructura social tribal y cierta tendencia variable hacia el lenguaje y la imaginación. De esta forma, hace 2,4 a 1,5 millones de años, apareció la primera especie propiamente humana, el Homo habilis, cuya apariencia seguía siendo claramente simiesca, pero estaban dotados de un cerebro más voluminoso, apropiado para los nuevos usos diversos
que sus manos libres le permitían. El Homo habilis, como consecuencia del desarrollo de los pastizales, tuvo que erguirse aún más para divisar el peligro. Se cree que podía hablar, y su cerebro era más grande que el de su antepasado. Consumía frutas, vegetales y carne. Era un carroñero, aunque suena mejor decir que era cazador. Sus restos fósiles fueron encontrados en la garganta de Olduvai, en Tanzania, junto a las primeras herramientas. Luego, alrededor de 1,8 millones de años atrás, surgió la más exitosa de las especies humanas ancestrales, que fue capaz de construir herramientas líticas, dominar el fuego y abandonar el continente africano para esparcirse por todo el mundo. Este fue el Homo erectus. Esta última especie existió hasta hace unos 300.000 años aproximadamente, aislada en sus diversos hábitats geográficos, en los que probablemente dio origen a nuevas especies humanas, tales como el Homo neanderthalensis o el hombre de Neandertal y el Homo denisovensis o el homínido de Denisova, algunas de las más recientes de las que tenemos registro. Los neandertales habitaron Eurasia aproximadamente desde hace 400.000 años hasta su desaparición hace 40.000 años. Se sabe que el ser humano actual que habita esta zona del planeta heredó entre un 1,5% y un 2,1% de material genético de los neandertales. En efecto, ambas especies convivieron durante miles de años, compartiendo algo más que el hábitat que los rodeaba. Y en los últimos descubrimientos se ha demostrado que el Homo neanderthalensis está mucho más próximo al Homo sapiens que lo que tradicionalmente se creyó durante muchos años. Los neandertales tenían capacidades de pensamiento simbólico, las cuales se creía que eran propias y exclusivas del Homo sapiens, tal como lo afirma el paleoantropólogo Antonio Rosas. El Homo sapiens es la especie humana actual, la cual se desarrolló hace 200.000 años, durante el Paleolítico Superior, y ha evolucionado hasta nuestros días. Los Homo sapiens más antiguos descubiertos han sido los restos de Homo I, denominados los hombres de Kibish, en Etiopía, que tienen cerca de 195.000 años de antigüedad. Nos preguntamos entonces, ¿qué es el ser humano? Ser humano es una expresión que hace referencia al Homo sapiens, cuya principal característica es la capacidad de razonamiento y aprendizaje. El ser humano también hace alusión a la condición de ser, es decir, al modo de la existencia que distingue cualitativamente a los humanos del resto de los animales y no solo biológicamente. Es en este sentido cualitativo que las ciencias humanas y sociales usan el término. Así, ser humano es un nombre genérico para designar a todos y cada uno de los individuos de la especie, sobre todo en lo que se refiere a su cualidad. Desde el punto de vista cualitativo, el ser humano se distingue de otros animales en su modelo de inteligencia, en su autoconciencia y en su capacidad de separarse de la naturaleza y sobrevivir por medio de la cultura. En biología se usa frecuentemente para referirse al ser humano como una especie dentro del reino animal,
centrando la atención en el orden biológico, características físicas, funcionamiento del organismo, etc. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Este proverbio tiene un significado. El ser humano no siempre sabe discernir conforme a la razón y por esa causa no aprende de la experiencia y vuelve a equivocarse en una situación semejante. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿es consciente el ser humano de este tropiezo? ¿Podría anticiparse para remediarlo? ¿Es consciente y se puede anticipar, pero se siente cómodo y tiene miedo a tropezar con otras piedras que no conoce? Como dato curioso, en mis clases presenciales siempre hago referencia que cuando un perro cae en un hueco, cuando pase de nuevo por allí, va a rodear el hueco, a pasarle por un lado, así ya el hueco haya sido tapado. Un tema difícil es el origen del lenguaje. Allí vemos la famosa Torre de Babel, que se supone que intentaron los seres humanos de la época construir para llegar al cielo, y Dios decidió darle a cada uno una lengua distinta para evitar que se comunicaran y terminaran con su osadía de querer llegar al cielo construyendo una torre. Decía que es un tema difícil el origen del lenguaje. Muchos de nosotros nos hemos parado a pensar alguna vez en cómo empezaron a hablar nuestros antepasados, ¿verdad? Y al fin y al cabo, si algo nos diferencia del resto de animales, es el lenguaje humano, articulado. Y en algún momento tuvimos que inventar el lenguaje y empezar a usarlo. Ciertamente, solo hay teorías del origen del lenguaje. No hay evidencias ciertas. El origen y evolución del lenguaje humano corre paralelo a la historia de la evolución de otras especies, y no solo de aquellas con las que el Homo sapiens está emparentado. Evidencias arqueológicas parecen indicar que el Homo erectus, los homínidos que vivieron entre hace 1,9 millones de años y 117.000 años, empleaban lenguaje. En el libro How Language Began, cómo comenzó el lenguaje, el lingüista Daniel Everett se ha referido a las habilidades de los Homo erectus en los siguientes términos. El habla y lenguaje de Erectus puede haber sido significativamente diferente del de los humanos modernos, pero aún así habría sido un lenguaje completo. No hay necesidad de suponer que hablaban un protolenguaje. La cultura que no puede existir sin relaciones sociales entre individuos es fundamentalmente para los lenguajes. En una palabra de Johansson, un niño que se ve obligado a criarse sin contacto social y comunicación humana no aprenderá a utilizar el lenguaje. Esto intentó probarlo un rey, en este momento no recuerdo de dónde era este rey, que decidió aislar a varios niños durante varios años aislados entre sí, para tratar de comprobar si iban a hablar en idiomas distintos. Lamentablemente no se pudo llegar a una conclusión porque los niños murieron a temprana edad. Es posible que esa falta de socialización, porque sus cuidadores tenían prohibido acercarse a cada uno de ellos, solamente llevarle la comida, puede haber incidido en esta muerte temprana. Es posible, aunque no seguro, que sea cierta la teoría de que existe en nuestra especie algo biológico innato que nos dota de una capacidad lingüística que es fundamental para la programación neurolingüística. Noam Chomsky, que es un lingüista muy conocido sobre todo
por los que practicamos la programación neurolingüística. Él era un filósofo, politólogo y activista, no es porque todavía está vivo, un activista estadounidense de origen judío. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él sostiene que ese algo innato es la gramática, una gramática en cierto sentido rigurosa y no contaminada por todas esas excepciones que tanto sorprenden a los niños cuando empiezan a balbucear. El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aún así, hay diversos tipos de lenguaje. El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos puntos de vista complementarios. La ontogenia, que remite al proceso de adquisición del lenguaje por el ser humano, y la filogenia. La comunicación animal se basa en el uso de señales sonoras, visuales y olfativas, a modo de signos, para señalar a un referente o un significado. Dentro del lenguaje animal están, por ejemplo, los gritos de alarma, el lenguaje de las abejas, etc. El lenguaje facilitó la creación de sociedades humanas y la transmisión del conocimiento, dando lugar a la cultura y a la civilización. No solo evolucionamos físicamente, es decir, morfológicamente, sino que también lo hicimos culturalmente. La evolución morfológica nos dotó de unas cuerdas vocales y de un cerebro cada vez mayor. La mente y el cuerpo interaccionan de una manera tan poderosa que ambos pueden afectar a la salud de una persona. Por ejemplo, el aparato digestivo está profundamente controlado por la mente, el cerebro, y la ansiedad, la depresión y el miedo afectan radicalmente el funcionamiento de dicho sistema. El estrés social y psicológico puede desencadenar o agravar una amplia variedad de enfermedades y trastornos, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la migraña. Sin embargo, la importancia relativa de los factores psicológicos varía ampliamente entre personas diferentes con el mismo trastorno. La mayoría de la gente, basándose en su intuición o en su experiencia personal, cree que el estrés emocional puede incluso precipitar o alterar el curso de enfermedades físicas graves. Sin embargo, no está claro cómo tales factores estresantes pueden producir ese efecto. ¿Cómo se relaciona la mente con el cuerpo? El estrés puede causar síntomas físicos aunque no exista una enfermedad orgánica, debido a que el cuerpo responde fisiológicamente al estrés emocional. Por ejemplo, el estrés puede causar ansiedad, que a su vez activa el sistema nervioso autónomo y activa también hormonas como la epinefrina, que aceleran la frecuencia cardíaca y aumentan la presión arterial y también la cantidad de sudor. Asimismo, el estrés puede causar contractura muscular, que producirá dolores en el cuello, la espalda, la cabeza y otras zonas. La interacción entre la mente y el cuerpo es una vía de doble sentido. No tan solo los factores psicológicos pueden contribuir al inicio o al agravamiento de una amplia variedad de trastornos físicos, sino que también las enfermedades orgánicas pueden afectar a la forma de pensar o al estado anímico. La depresión es habitual en las personas con enfermedades mortales, reincidentes o crónicas. El estado depresivo puede empeorar los efectos de la enfermedad orgánica y se añade a los padecimientos de la persona. Las nociones de cuerpo,
aplicada a los seres vivos y particularmente al hombre, y de alma, aparecen como correlativas ya desde tiempos antiguos, aunque dándose en general una preeminencia al alma como algo que es posible entender sin el cuerpo, mientras que éste sin aquella sería solamente un cadáver o un autómata. Este concepto o esta concepción es expresión de un dualismo que ya desde la antigüedad ha opuesto el espíritu a la materia y la conciencia al cuerpo, y que modernamente se ha sistematizado en el problema de la relación entre mente y cuerpo. En dicho dualismo aparece generalmente infravalorado el lado material y corporal, concebido algunas veces como cárcel o sepulcro del alma. Soma o sema es el caso de los órficos, los pitagóricos o de Platón, por ejemplo. La relación entre nuestro cuerpo y nuestra alma es mucho más compleja de lo que parece. En primer lugar, no se sabe a ciencia cierta qué es el alma y tampoco se sabe por completo lo que es un cuerpo, pues al final del día la conciencia del mismo, del cuerpo, depende del pensamiento. Sin duda, es un tema sobre el cual se ha investigado, pero las respuestas no parecen ser tan claras. Ni siquiera se sabe si somos más un cuerpo que un alma o un alma que un cuerpo. Es decir, somos un cuerpo que siente emociones como consecuencia de una reacción fisiológica o somos un alma que podría trascender las cadenas del cuerpo. Veamos ahora el milagro de la vida. Esto ocurre desde el momento en que existe la fecundación, cuando el semen entra en el óvulo y se comienza a reproducir el ser humano, el cual pasa por etapas donde cada día, semana y mes se le forman todas sus partes poco a poco, el cerebro, el corazón y las partes físicas. Los invito a ver el video complementario que está en esta misma clase, en este mismo módulo. Este momento es tan maravilloso cuando llega el momento del nacimiento y nos podemos dar cuenta de que podemos dar vida y lo convierte en un momento sumamente especial. Una nueva vida es un milagro porque tiene el poder de cambiarnos y de hacer que la respuesta que creíamos haber encontrado en ella nunca pueda ser estática o permanente. Hace que seamos mejores personas y que nos preocupemos por el bienestar de otros. El amor que albergamos por el bebé es transferido a todas las cosas que nos rodean, brindándonos una gran felicidad. En base a los estudios del psicólogo estadounidense Erik Erikson, se pueden distinguir 8 etapas básicas en el desarrollo de una persona. Dichas etapas son las siguientes. La etapa prenatal, que comprende desde la concepción hasta el parto, y es el momento en el que se forman los órganos y la estructura corporal básica. Se trata de un momento en el que el ser humano es muy vulnerable a las influencias ambientales. Allí el ser humano en formación recibe la comunicación con su madre, por ejemplo, si ésta consume drogas, si consume alcohol, esto se va a reflejar o va a afectar directamente al niño que está en proceso de formación, a este ser humano que está allí en el vientre. Pero no solamente por lo que pueda consumir, también las situaciones emocionales que puedan presentarse. Si la madre sufre algún tipo de violencia o sufre algún tipo de trauma, esto se va a reflejar también en el niño. Lo que es bueno es que si la madre recibe amor, si recibe afecto del padre, de los familiares, de otros hijos, eso lo va a sentir también el ser humano que está en formación. Luego tenemos la etapa de la niñez, es la comprendida entre el nacimiento y los 3 años. Se caracteriza por ser la fase en la que se comienzan a controlar los esfínteres y los músculos. El niño es dependiente y su desarrollo físico es muy rápido. Allí continúa
su dependencia por la madre, quien tiene una alta influencia en el niño y donde funciona positivamente el amor. Mientras más amor la madre le dé al niño, más probabilidades hay de que su desarrollo sea óptimo, que sea positivo y que su inteligencia aumente. Tenemos más tarde la primera infancia, que va de los 3 a los 6 años. Los niños comienzan a relacionarse entre ellos y mejoran las habilidades motrices y la fuerza. Aumenta el autocontrol y comienzan a ser más independientes y a tener un comportamiento más egocéntrico. Luego tenemos la infancia intermedia, desde los 6 a los 12 años. Allí los niños comienzan a pensar de forma lógica y disminuye el egocentrismo. Se desarrolla el lenguaje y la memoria. Es el momento en el que se crea la autoestima y el crecimiento físico comienza a ser más lento. Tenemos luego la adolescencia, de los 12 a los 20 años. Es una etapa en la que se producen cambios físicos muy rápidos y significativos. Se inicia la búsqueda de una identidad propia. Sigue la etapa adulta temprana, entre los 20 y los 40 años. En esta etapa de la vida, muchas personas se casan y tienen hijos. Se desarrolla del todo la identidad propia y la capacidad intelectual se convierte en algo más complejo. Tenemos luego la edad adulta intermedia, entre los 40 y los 60 años. Es el momento en el que muchas personas se replantean el sentido de la vida y comienzan a sentir los primeros deterioros en la salud física. Más tarde llega la edad adulta tardía, que comprende desde los 65 años en adelante. La mayor parte de las personas siguen teniendo buena salud física y mental, aunque poco a poco decaen. Se produce aquí una aceptación del fin de la vida. Esta presentación que hemos visto se refiere básicamente al ser humano. No hace referencia a la naturaleza animal. Ahora bien, los humanos somos unos animales con unas características y propiedades determinadas. ¿Qué diferencias existen entre nuestra naturaleza y la de los animales? En el cuadro que vemos en pantalla se muestra algunas diferencias existentes. Por ejemplo, el ser humano es dependiente durante años, mientras que los animales son independientes prácticamente al nacer. El ser humano nace inmaduro y débil, mientras que los animales nacen muy maduros de una sola vez, listos para enfrentarse a cualquier peligro que puedan tener. La naturaleza humana es poco determinada por los instintos, mientras que la naturaleza animal es determinada 100% por los instintos. Así llegamos al final de esta clase. Les agradezco la atención que me han prestado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.